este último trabajo en grupo que estábamos haciendo. Algunos grupos ya han enviado y de todas formas ya lo vamos a habilitar. El trabajo ya. La siguiente semana me entregarían de forma impresa. La siguiente semana ya tenemos las clases semipresenciales. Entonces en sus grupos respectivos ya saben que tienen que asistir. Son 2 semanas sí, 2 semanas no. La siguiente semana vamos a tomar el control de la práctica número 1 también. Entonces las personas que no asistan a sus cursos, a sus clases, van a perder puntaje. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte, por favor. Asistan. No se les va a tomar después su control o su examen, etc. Tampoco hay permisos, ¿no? Entonces tomen nota, ¿ya? La siguiente semana nos veríamos en el curso. Vamos a quitarlo. Vamos sacando entonces los apuntes. Bueno, entonces empezaremos. Entonces, nosotros esta tabulación va a ser más especificada en el siguiente capítulo. Entonces, habíamos dicho que esta tabulación tenía 2 tablas principales. La tabla número 1 era la de transcripción de datos. Entonces, en esta primera tabla se debe juntar a todos los participantes que han intervenido dentro de la encuesta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener dividido en 2 partes.
vamos a tener aquí a los participantes y aquí a las respuestas. ¿Ya? Entonces aquí viene el participante número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vienen las respuestas. Hemos dicho, tenemos una pregunta por sí y por no. ¿Cuál era mi pregunta? Vamos a colocar acá. La pregunta número 1 dice entonces, ¿le gusta tomar Coca-Cola? Entonces algunos dirán sí y no. Y si quiero un poco más ser específico, puedo abrir esta pregunta y preguntarle por qué. Para los, si gustan, ¿no? Pueden abrirla si quieren. Así yo voy a saber por qué has respondido sí y por qué has respondido no. Entonces, el primero podría haber dicho sí, todos sí, este no, este sí, el participante número 6 sí, este no, este sí. Entonces, aquí yo tengo un total. Entonces, aquí, ¿cuál es el total de sí? 8. Y el total de no, 2. Listo. Terminado entonces mi primera tabla de transcripción de datos. Y la siguiente tabla, esta es la pregunta número 1. Esta es la tabla 1. Ahora tenemos la tabla número 2. La tabla número 2 es la tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias, yo en realidad utilizo los totales. Entonces digo aquí, solamente hago una transferencia de datos. Entonces digo aquí la respuesta y los participantes. Diremos aquí entonces, para que se den cuenta, R son las respuestas y P son los participantes. Tengo entonces mis respuestas por sí, tengo mis respuestas por no. Hemos dicho aquí 8, aquí 2. Y tengo mi total, que va a ser n. N igual a 10. Entonces, de esta tablita de frecuencias, que en realidad va a totalizar totales solamente, voy a poder utilizar los gráficos. De aquí entonces es de donde hago los gráficos. Y esos gráficos hemos dicho que podían ser de barras, ¿no? De barras horizontales, verticales, como gusten. Son las dos más básicas que vamos a hacer, las barras y las famosas tortas, tortas o denominadas sectores o también denominadas porcentajes, ¿no? Entonces son esas dos las que vamos a utilizar. Entonces, fíjense, de cada pregunta, solamente estamos viendo aquí la primera pregunta. Estoy haciendo detalladamente de cada participante. Solamente estoy haciendo esa transcripción de lo que ya tengo llenado. Aquí podría existir las opciones A, B, C, D se han puesto, etcétera, ¿no? O las escalas, como gusto. Y en esta otra tenemos los totales. Aquí está.
Entonces, ya tengo mi tabla número 1, ya tengo mi tabla número 2. Ahora procedo a hacer el gráfico. Entonces, ustedes pueden utilizar las barras. Entonces, tenemos aquí a las dos variables, las respuestas y los participantes. Yo puedo poner aquí las respuestas y aquí los participantes. Vamos a hacer un poquito más grande este gráfico. Espero que ya la hayan copiado, copien si no hasta ahí para que después haga el gráfico. Entonces, mientras van copiando, hay muchos que pintan esta tabla, la tabla número 1, y quieren sacar su gráfico. Entonces, no les sale realmente el gráfico que están buscando. Lo que estamos buscando aquí es en realidad los totales. De estos totales yo puedo graficar las barras. De estos totales yo puedo graficar las tortas. Muchas veces quiero una torta y de aquí grafican y no les sale cualquier cosa. Entonces, siempre de los totales hay que tomar en cuenta. Vamos a ver entonces ahora el gráfico de barras. Entonces tenemos aquí, entonces hemos dicho aquí vamos a poner las respuestas, que son las dos variables, porque en realidad estamos utilizando X con Y, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar a los participantes. Entonces lo que quiero que entiendan aquí, ustedes pueden colocar aquí encima las respuestas y aquí también los participantes, es indiferente, ¿no? Depende cómo quieran, verticales, horizontales, ya depende cada uno. Y aquí tenemos dos respuestas, sí y no. Y aquí tenemos los participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces los numeramos. Y esto lo pueden hacer a computadora si gustan, ¿no? Mejor para ustedes. Entonces decimos, aquí está el 0, ¿no? Del sí, ¿cuántos han dicho? 8. Entonces buscamos el 8, está por aquí y lo graficamos ahí. No han dicho 2, entonces aquí está el 2. Y ese es el gráfico de barras. Cuando nosotros tenemos pocos datos, por ejemplo aquí 8 y 2, no hay mucho que graficar, diremos así, cuando son muy poquitos datos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, aquí 1260 y aquí 480? No sé realmente cuánto será 480, ¿no? Y 1200, muy alto, muy bajo. Aquí se puede notar la diferencia, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya tengo datos más elevados es un poco más complicado. Entonces ahí sí o sí debo hacer un gráfico. En este otro caso, cuando dice 8 y 2, a veces el gráfico no es tan relevante, ¿no? Porque a simple vista yo ya puedo determinar cómo va a estar el gráfico. Pero aquí, cuando tengo muchos datos, no puedo bosquejar. Entonces no puedo decir realmente hasta dónde llegar a 480 y poder comparar entre 1260. Entonces lo mejor es siempre, cuando ya se tienen demasiados datos, los cuales no podemos bosquejar, mejor es hacer una gráfica. Entonces la gráfica ya me va a permitir orientar. Pero también puedo hacer el gráfico de sectores, ¿no? Entonces en el gráfico de sectores diremos aquí el 20% y aquí el 80%. Sabemos que 8, ¿no? El 10%, 10 son el 100%. Entonces, obligatoriamente esto ya es 80% y esto es 20%. Sumatoria, 100%.
Entonces, este es otro gráfico del cual nosotros nos podemos guiar. Y cuando veamos nuestra tabla de frecuencias, vamos a ver de qué forma podemos hallar los sectores, ¿no? Recuerdan que estamos sacando las proporciones y sectores. En base a eso, entonces, vamos a poder graficar. Para eso les he pedido sus reglas para poder hacer este tipo de gráfico, ¿no? Entonces, si ustedes pintan esto en el Excel, automáticamente les va a graficar esto. Pero cuando tenemos datos más elevados, entonces es ahí donde nos ayuda mucho esto, ¿no? No sabemos cuánto será 1260 y no sabemos cuánto será 480. Entonces ahí realmente debemos saber qué porcentajes es. Por ahí es un 70 y esto es un 30. Entonces, para eso utilizamos las gráficas. Ahora, una vez que he terminado, este es el tercer paso, ¿no? Estamos con las dos tablas, diremos este es el segundo paso, las gráficas. Una sola gráfica van a ser. Si gustan esta y si gustan esta otra, las más comunes, ¿no? En la utilización de tabla de frecuencias, cuando completemos esa tabla, ahí veremos de otros gráficos más adelante. Pero mientras tanto, para esta parte que les he pedido, grafiquen esta. Ahora, esta segunda parte me va a permitir hacer el análisis. Ese análisis, entonces, no es decir, fíjense, en la gráfica el 20% dijo no y el 80% dijo sí. Entonces, lo que generalmente se pide es ese análisis, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay un 20% de no aceptación y por qué hay un 80% de aceptación? Entonces, como yo no sé por qué han respondido sí y no sé por qué han respondido no, entonces yo puedo indagar. Entonces puedo decir, posiblemente les gusta porque es económico, tiene buen sabor, es dulce, etc. No les gusta porque tal vez es muy elevado el costo, porque tal vez son diabéticos, porque tal vez no les gusta mucho azúcar consumir, eh, por la economía, etc. Entonces aquí arriba yo les había mostrado esto, que les podría ayudar mucho a responder eso y a explicar más que todo en el análisis. Entonces, si les han respondido esta pregunta, ustedes ya van a saber por qué han respondido sí, les van a dar sus razones. ¿Por qué han respondido no? Les van a dar sus razones. Entonces, ¿para qué nos sirve eso en realidad? Para el análisis, ¿no? En cambio, aquí el análisis vamos a tener que indagar, decir, posiblemente por estas razones les guste y posiblemente por estas otras razones no les guste, pero no sabemos con certeza. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer preguntas correctamente para obtener la información que estamos buscando. Entonces aquí nos hemos quedado flotando, ¿no? Nos vamos a quedar en la indagación, ¿no? En cambio, si hubiesen colocado por qué, ahí ya sabrían con certeza por qué razones les gusta y por qué razones no les gusta. Entonces, en el análisis hay que decir eso, ¿no? El 80% tiene aceptación por estas razones. Interesante. Y luego, el 20% no tiene aceptación por estas otras razones. Entonces, nosotros debemos trabajar. Muchos dicen, un 80% es adecuado. Hay buena aceptación. Entonces estamos bien y ahí se quedan, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que este 20% se vaya a este 80%. Entonces yo, en la toma de decisiones como empresa, ¿qué podemos hacer nosotros? Para que este 20% tenga una aceptación en el producto. Entonces en el análisis, como habíamos dicho, ¿por qué razones? Es muy caro, entonces ese es mi análisis, ¿no? No les ha gustado porque es muy caro, no les ha gustado
porque tiene mucho azúcar, no es nutritivo, no les gusta el sabor, no sé. Entonces, a partir de ese análisis puntualizado, que van a ir detallando ustedes de cada pregunta, nace entonces la parte número 4, que va a ser en realidad la parte de las conclusiones, recomendaciones y también los problemas. Es de ahí, aquí hay un problema en el 20%. ¿Qué problemas habrán encontrado? Los costos, los sabores, eh, el consumo de azúcar, etcétera. No les gusta, la mayoría ha respondido de no porque tiene mucha azúcar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí empiezan a concluir. Concluimos que sería recomendable reducir, por ejemplo, el porcentaje de azúcar. Concluimos que podríamos rebajar el precio, ¿no? Se baja del precio. Reducir el azúcar. Cambiar el envase, etcétera. Entonces, eso es para mí una toma de decisiones. Entonces, como administradores estamos sujetos a hacer esto, ¿no? Toma de decisiones. ¿Pero en base a qué? En base a todo este análisis, ¿no? Para eso recolectamos información, para analizarla, para sacar conclusiones, para recomendar, para buscar problemáticas y subsanar eso. Entonces, esas 4 partes deben estar dentro de cada pregunta. Pues se han hecho 20 preguntas, estas 4 partes para las 20 preguntas. Y ese es el trabajo que tienen que mostrar, ¿no? Y así se hace este análisis en realidad para cualquier estudio, ya sea estudio de proyecto de grado, tesis de licenciatura o proyecto de grado de licenciatura, de maestría, de doctorado, de lo que ustedes dicen, el mismo análisis que tienen que hacer en todo. Entonces es un trabajito también, pero les ayuda bastante, ¿no? A desarrollar su investigación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Alguien tal vez no ha entendido. Ese es el trabajo entonces que tienen que elaborar o que deberían haber elaborado. Entonces el siguiente lunes lo van a entregar, lo van a completar. Como tienen varias preguntas, entonces pueden en grupos repartirse las preguntas. Por ejemplo, el alumno X dice, ya tú haces de la pregunta 1 a la 5. El otro compañero va a hacer de la pregunta 6 a la 10, el otro compañero de la 11 a la 15 y el otro compañero de la 16 a la 20. Entonces todos tabulan, todos hacen sus tablas, sus gráficos, los análisis, si gustan, pueden reunirse en grupo y intercambiar ideas y plasmar su análisis. O en todo caso, que a cada uno hará su parte también, su análisis, su recomendación, su conclusión. Y lo juntan en un solo formato y me entregan. Así todos practican, ¿no? Todos hacen. No sé si aquí tienen alguna pregunta. Espero lo hayan copiado. Esto es de la pregunta 1, todo esto, ¿no? Luego viene la pregunta 2, otra vez los 4 puntos. La pregunta 3, los 4 puntos. Al final de las 20, 30 o 50 preguntas que hayan hecho, entonces sacarán una conclusión general también. Si gustan, pueden hacerlo así. Si gustan, por cada pregunta y al final
sacan lo más relevante y tienen una conclusión general. Entonces, para que tengan de mejor forma expresada su problemática, sus recomendaciones y qué decisiones pueden tomar más adelante. ¿Preguntas hasta acá? Licenciado, buenas noches. Sí. El lunes de esta parte va a ser el examen. No, es de la práctica que les voy a dejar. Está bien, licenciado, gracias. Sí. Esto van a entregar y yo voy a ir revisando cada vez. La siguiente semana lo van a imprimir y me muestran. Mamani, Licenciado, una consulta. En la primera tabla usted hacía mención a preguntas cerradas, ¿no es cierto? Y abajo exacto. decía por qué. En caso de que fuese una pregunta abierta y tenemos preguntas abiertas, ¿cómo vendría a ser Sí, esta primera tabla? ya. No se olviden que las preguntas abiertas no tienen tabulación de datos, porque en realidad las opiniones que dan los entrevistados o encuestados son diversas, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que hacer es solamente puntualizar lo más relevante que están dando a conocer los encuestados. Entonces puntualizamos. ¿Por qué? Por esta razón. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Para qué me va a servir ese por qué? Para argumentar dentro del análisis. Entonces las preguntas abiertas no tienen tabulación de datos, en realidad, ¿no? Porque son tantas opiniones, no podemos tabularlas y clasificarlas tampoco, ¿no? Entonces, y de hecho deben tener también preguntas. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, cuando tengan las preguntas abiertas, lo único que tienen que hacer es tomar puntualizaciones o datos de lo más relevante que se haya dado como opinión por parte de los participantes. Y de ese grupo de puntualizaciones pueden empezar a hacer su análisis, ¿no? Hacen su análisis y también hacen su conclusión y recomendación. Pues la única diferencia ahí es que no van a tener la tabla ni los gráficos, ¿no? Pero sí es, es mucho más que analizar, ¿no? Porque imagínense de 40 participantes o de 80 analizar cada pregunta que ha respondido realmente toma tiempo. Entonces, si ustedes tienen mucho tiempo, bastante tiempo para realizar, digamos, la investigación, no hay problema, pueden siempre utilizar estas preguntas abiertas. Las preguntas cerradas utilizamos para, en realidad, acortar ese tiempo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque son más fáciles de tabular y son más fáciles de analizar. Las otras llevan más tiempo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esa parte.
Si tienen realmente tiempo, no hay problema. Dicen preguntas abiertas. Pero si no cuentan con mucho tiempo, entonces es mejor hacer preguntas cerradas. Eso siempre hemos dicho, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguien no le tomado en cuenta en la lista? Licenciado, buenos días. Sí, por favor, Gómez Santiago, por favor, dice. Interesante. ¿Y alguien más? Bertelis. ¿Ya ¿Alguien más? Buenas ¿Cómo? noches, licenciado. Cristian Sí, Marce, por favor, licenciado. ya. Marce. Ya. ¿Alguien más? Perfecto. Pasamos entonces. No hay más preguntas. Veremos entonces ahora lo que nos queda. En la última parte, ¿dónde hemos quedado? Los porcentajes hemos quedado, si no me equivoco, ¿no? El encargado de curso está. ¿No está? Bien. ¿Y cadena dónde hemos quedado? Flores. Está Flores. Flores. Flores, Flores. Flores está. Choquehuanca. Abdón. Sí, Lice, estoy aquí. ¿Dónde hemos quedado? En la parte de fórmula y reprobados, aprobados, por esos sectores, mi Lice, no recuerdo mucho bien, pero El ahí lo tengo porcentaje, ¿no ve? anotado. Sí, en Ya. porcentajes. En la anterior clase habíamos quedado en los porcentajes. Si están copiando, siempre digan, ¿no? Sigo copiando, por favor, si puede volver a mostrar, no hay problema. Copien siempre en sus cuadernos de apuntes. Hemos visto los porcentajes, vamos a ver ahora entonces el porcentaje de cambio. El porcentaje de cambio. Entonces, este porcentaje de cambio está orientado a la parte de incremento o a la parte de decremento. Y se da básicamente entre dos parámetros. Quiere decir que de A hay un cambio hacia B en la parte de incremento, quiere decir que sube, ¿no? Respecto de las cantidades, ¿no? Y de A hacia B en la parte de decremento de cantidades. Entonces aquí incremento o decremento de cantidades. Entonces, cuando hablamos del porcentaje de incremento, decimos que la fórmula va a ser
h menos h minúscula dividido entre h minúscula y multiplicado por 100. Y el porcentaje de decremento va a ser igual a h menos h minúscula dividido entre h mayúscula por 100. Entonces lo que estamos buscando ahí es, por ejemplo, entre A y B, ¿cuál ha sido el incremento? ¿Cuál ha sido ese cambio? Podríamos decir aquí, por ejemplo, la Coca-Cola valía 10 bolivianos y se ha incrementado a 12 bolivianos. Entonces ha habido una subida de precio. De estos 10 a 12 bolivianos, ¿cuál ha sido el porcentaje de incremento del precio? Y en este otro caso podríamos decir de 10 ha bajado a 9 bolivianos. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje de decremento del precio? ¿En qué porcentaje ha bajado? Entonces ahí deseamos saber este porcentaje de cambio que ha sufrido entonces esta parte monetaria de un punto hacia otro. Y para eso tenemos estas dos fórmulas, entonces, ¿no? Porcentaje de incremento y porcentaje de decremento. Entonces aquí lo principal es saber cuánto vale h mayúscula y h minúscula. Y también debemos tomar en cuenta que h mayúscula siempre es mayor que h minúscula. O si gustan, h minúscula es menor que h mayúscula también. Bueno, vamos copiando hasta ahí, por favor. Porcentaje. Veremos este ejercicio. Se sabe que la unidad de pan cuesta 50 centavos. Y tiene un incremento de 20 centavos la unidad. ¿Cuál es el porcentaje de cambio? ¿Cuál es ese porcentaje de cambio? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es de qué estamos hablando. ¿De una subida de precio o de una bajada de precio? En este caso dice que cuesta 50 centavos y se ha incrementado en 20 centavos. Entonces, ha subido el precio del pan. Ahora queremos saber en qué porcentajes. Entonces decimos h mayúscula y h minúscula. ¿Cuánto vale? Hemos dicho que h mayúscula siempre es mayor que h minúscula. Entonces, aquí el pan cuesta 50 centavos. Y si se incrementa en 20 centavos, entonces, ¿cuánto costaría? Costaría 70 centavos, ¿no? Entonces, 70 va a ser h mayúscula y h minúscula va a ser 50 centavos. Ahora,
como se está incrementando, pues utilizamos la primera fórmula. Entonces decimos, el porcentaje de incremento va a ser igual a h menos h minúscula sobre h minúscula por 100. Vamos sacando las calculadoras, por favor. Entonces decimos ahí, el porcentaje de incremento va a ser igual a h minúscula 70 menos 50 centavos. O en este caso ese es 0,70, ¿no? 0,70 y aquí es 0,50. Vamos a aumentar aquí. Es 0,70 centavos y aquí es 0,50. Aquí es 0,50 centavos. Dividido entre cuánto? Entre h minúscula, que sería 0,50 centavos por 100. Vamos calculando, por favor. A ver cuánto sale. Saquen sus calculadoras. Licenciado, se incrementa en 40%. 40. A ver, ¿otros han comparado los resultados? Sí, licenciado, Sí, igualmente. licenciado. Ya, Está bien, perfecto. 40. 40%. Entonces, ahora, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación del resultado? No se olviden, toda resultante sí o sí debe tener interpretación. Entonces decimos, el incremento del pan en una unidad es del 40%. O si gustan, el porcentaje de incremento es del 40%. ¿Listo? Vamos a otro ejemplo. La cantidad de infectados por COVID-19 bajó de 4.000 o 400, diremos, a 120 infectados.
¿Cuál es el porcentaje de cambio? A ver, vamos hallando. Primero, la fórmula nos dice que hay que hallar un porcentaje de decremento. Entonces, esto va a ser igual a h menos h minúscula sobre h mayúscula por 100. Luego nos piden hallar h y h minúscula. Entonces, h siempre es el mayor y h minúscula el menor. Entonces, de 400 a 120. Reemplazar. Entonces, el porcentaje de decremento va a ser igual. 400 menos 200 dividido entre 200. Y esto lo multiplicamos por 100. A ver cuánto sale el porcentaje. Licenciado, ¿no sería 400 menos 120? Ay, perdón, 120, ¿no? Gracias por la aclaración. Es 120. Ah, sí. 120. Gracias. ¿Cuánto había sido ese porcentaje? 70. 70. 70%. Entonces, decimos el porcentaje de contagios bajó en un 70%. Bueno, tal vez alguna consulta si tienen para pasar al siguiente punto. No le hice, no entendí de mi parte. Ya. Mientras van copiando, pasan con el licenciado Guaita. Clases. ¿O no? Conta. Ya. El licenciado Guaita está en recuperación. No ha tenido una operación y bueno, me ha pedido que les comente que todavía está en recuperación y un poquito de paciencia, por favor. Está con baja médica. ¿Ya? De todas formas, él se va a estar comunicando siempre al grupo para darles cualquier instrucción. Ya estén atentos, por favor. Bueno, veremos entonces ahora la tasa. Entonces, la tasa va a ser utilizada para analizar fenómenos u ocurrencias dentro de una población. Dentro de una determinada población. Expresada en números enteros
¿Por qué expresar en números enteros? Porque en realidad, como estamos hablando de población, entonces no podemos hablar de decimales, no podemos decir 1.5 habitantes, ¿no? Siempre tenemos que hablar en números enteros. 5 habitantes, 10 habitantes, 200 habitantes, etc. ¿Cuál es la fórmula para hallar esta tasa? ¿No? Decimos la tasa va a ser igual al número de ocurrencias sobre el número de población. Y a esto lo vamos a multiplicar por 10 a la n. ¿Pero qué es este 10 a la n? Este 10 a la n me va a ayudar a interpretar la resultante haciendo referencia a la población. Haciendo referencia a la población. Entonces decimos, por ejemplo, si tenemos 10 al cuadrado, ¿cuánto es eso? 100. 100 habitantes, ¿no? Si tenemos 10 al cubo, 1000 habitantes. Si tenemos 10 a la cuarta, 10.000 habitantes. Si tenemos 10 a la quinta, 100.000 habitantes. Si tenemos 10 a la 6, millón de habitantes, ¿no? Etcétera. Entonces, este 10 a la n, esto me permite interpretar por cada 100 habitantes, por cada 1000 habitantes, por cada 10.000 habitantes, por cada 100.000, por cada millón, etc. Entonces, por ejemplo, aquí n, para este caso, n es igual a 2, para este caso, n va a ser 3, para este otro caso, n va a ser 4, para este otro caso, n va a ser 5, y para este otro caso, n va a ser 6. Nosotros no sabemos cuánto vale n, ¿no? Entonces hay que determinar de acuerdo al número de ocurrencias. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Bueno, vamos a suponer que tenemos esas poblaciones. A ver dónde está Huancalimachi. Huancalimachi. Huancalimachi
Dice, Para esta cifra, 22.480, ¿cuánto vale N? N5. No. N5. Aruni, 4. 4. ¿Con certeza? ¿Sí? Sí, 4. 4 dice. ¿Alguien más dice 4 o 5, tal vez? Bueno, ¿dónde estaba? Aquí te he preguntado. Juan Calinachi, ¿dónde está? Dice, Lee este número, por favor. ¿Puedes ¿cuál leer dice? el número? Este número. 22.480. Muy bien. Ahora, ¿dónde está ubicado? ¿En cuál de estos? ¿Aquí, aquí, aquí o aquí? El N4 dice. El Aquí no N4 ve, sería. Sí. en esta parte. Entonces, aquí n va a ser 4. En este otro, a ver, vamos a ver, Flores Carlos. ¿Cuánto vale n aquí? Flores Carlos. Flores, ¿no está? N6, muy bien. A ver, vamos con Choquehuanca, no, Mamani Ventura. El siguiente, Mamani Ventura. ¿No está? Licenciado, no llega a escuchar muy bien. Mi señal se está Ya. que se En sale de la... este 540, ¿cuánto vale n? Aquí está. ¿Cuánto vale n ahí? N2, licenciado. N2, muy bien. Espinosa, Para el siguiente sería N3, licenciado. N3, muy bien. ¿Y alguien más quiere dar para este último? N4, licenciado. N4. N4, N4, licenciado. perfecto. Entonces, es muy importante saber cuánto vale n, ¿no? En base al número de ocurrencias que nos dan, porque nos van a dar esta cifra, entonces nosotros no sabemos cuánto vale, hay que sacar entonces. Para hacerlo más fácil, lo que pueden hacer, dejan el primer número y luego cuentan los demás. Por ejemplo, aquí nos deja primero 1, 2, 3, 4, por lo tanto n igual a 4. En la otra cifra dejan el primer número y contamos 1, 2, 3, n igual a 3. En el otro dejan el primero y contamos las otras 1, 2, 1, 2. En este otro caso dejamos el primero y aquí contamos los otros, ¿no? 3, 6 y aquí lo mismo. Si gustan pueden hacerlo así para determinar n. Bueno, entonces ya sabemos determinar n. ¿De dónde sale esto? Del número de ocurrencias. Vamos entonces al primer ejercicio. Determinar la tasa de desempleo en un total de habitantes de 8 millones
sabiendo que existen 20.000 desempleados. Entonces empezamos a tomar los datos. Le dimos aquí datos. Número de ocurrencias. ¿Cuál es la acción aquí? El desempleo. ¿Cuántos desempleados hay? 20.000. Entonces aquí 20.000. ¿Sobre cuántos habitantes estamos hablando? Número de población. 8 millones. Y 10 a la n. ¿Cuánto va a valer n? ¿Cuánto vale n? ¿Quién me dice? 4, licenciado. 4, ¿no? 6. ¿De dónde Seis. sacas 6? No, hay que sacar de aquí, ¿no? De ahí sale n. Entonces aquí dejamos el principio y contamos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, n igual a 4. Entonces esto va a ser 10 elevado a la 4. Entonces tenemos aquí la tasa va a ser igual a 20.000 dividido entre 8 millones. Esto lo multiplicamos por 10 elevado a la 4. Vamos calculando, por favor, a ver cuánto sale. ¿25, licenciado? 25. Muy bien. 25. Entonces decimos, la tasa de desempleo es de 25 por cada... ¿Cuánto es 10 a la 4? 10.000, ¿no? Por cada 10.000 habitantes. ¿Qué me está indicando esto? Que si yo hablo por cada 1.000, voy a llegar a un número decimal. Entonces yo solamente podría hablar por cada 10.000 habitantes, porque ahí tengo el número entero. Entonces la tasa me ayuda a determinar ese número total de habitantes por los cuales nosotros podemos estudiar esta tasa de desempleo. De cada 10.000 hay 25. Si digo de cada 1.000, será 2,5, entonces ya no puedo hablar de eso, ¿no? Pues lo mínimo que puedo hablar sería por cada 10.000. E incluso podría hablar más, ¿no? Puedo ir multiplicando, si quiero, por 10 a la 5, por 10 a la 6, y ahí hablaré por cada 100.000, por cada millón, etc. Sin gusto, ¿no? No hay problema. Pero lo mínimo aquí nos está indicando 10.000. Entonces la tasa de desempleo es de 25 personas por cada 10 habitantes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ir a nuestro otro ejercicio. En una población ok, ya. Vamos a iniciar esto. Vamos a reiniciar entonces.
Bueno, anoten el ejercicio entonces, por favor. Dice, en una población de 8 millones de habitantes, en una población de 8 millones de habitantes, en una población de 8 millones de habitantes, se sabe que existen 2.400 infectados por COVID. ¿Sí sabe qué? ¿Podría volver a repetir, por favor? Claro que sí. En una población de 8 millones de habitantes, aquí se está bloqueando la pista, por eso lo estoy dictando. En una población de 8 millones de habitantes, se sabe que el número de contagiados fue de 2.400. Calcule la incidencia de la enfermedad calcule la tasa de incidencia de la enfermedad A ver, vamos hallando, por favor. Jabón. Entonces teníamos una población de 8 millones y teníamos número de ocurrencias de 2.400 infectados y 10 a la n, que sería en realidad 10 elevado a la 3, ¿no? Entonces la tasa va a ser igual a 2.400 dividido entre 8 millones multiplicado por 10 elevado a la 3. ¿Cuánto sale la tasa? Decimales sale. ¿Cuánto sale? 0,3. 0,3. 0,3, correcto. Bueno, entonces, como nos ha salido un número decimal, nosotros tenemos que ir al siguiente entero, ¿no? No podemos expresar este resultado, pese a que hemos puesto los datos correctamente. Entonces, este 10 a la 3 ya no me sirve, ¿no? Tendríamos que ir al inmediato superior, que sería en este caso 10 a la 4.
A ver, multiplicaremos entonces la resultante por 10 a la 4. ¿Cuánto sale? 3, licenciado. 3. Ahí ya tenemos un número entero. Entonces hemos desechado este 10 a la 3 y estamos utilizando 10 a la 4. 10 a la 4 va a ser igual a 10.000. Entonces, como el 1000 ya se está desechando, en base a estos 10.000 tenemos que hacer la interpretación. Es decir, entonces, la tasa de infectados por COVID-19 es de 3 personas por cada 10.000 habitantes. Entonces, para eso me sirve el elevar un poco más el grado. ¿Qué pasaría si siguiéramos teniendo decimales? Entonces ya no utilizo 10 a la 4, me iré al siguiente, 10 a la 5. Si no, si siguen los decimales, entonces 10 a la 6. Así iremos subiendo hasta llegar al número entero. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que lo mínimo que puedo utilizar yo para interpretar es por cada 10.000 habitantes, ¿no? Saber en realidad cuántos contagiados hay. Por cada 10.000 hay 3. ¿Listo? Esa es la resultante. Entonces, cuando ustedes vean esos decimales, tienen que llegar siempre a la parte entera. ¿Y cómo van a llegar a la parte entera? Subiendo de grado n, ¿no? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta acá? Bueno. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la sumatoria. Y productorias. Sumatorias y productorias. Entonces, una sumatoria es la síntesis de una agrupación de sumas. La productoria es la síntesis de una agrupación de productos. Mediante el símbolo de sumatoria y de productoria. Entonces, si hablamos de sumatoria, decimos sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la variable, en este caso x sub i. Y si hablamos del producto, decimos la productoria desde i igual a 1 hasta n de la variable, en este caso x sub i también. Entonces, aquí se está agrupando en realidad todo un grupo de sumas. Y aquí se está agrupando todo un grupo de productos.
Ejemplo, entonces. Decimos aquí, la sumatoria desde igual a 1 hasta n hasta 3, digamos, de x sub i. ¿Cuál es esa resultante entonces? Decimos entonces aquí x sub 1, empezamos con x sub 1, luego tiene que cambiar a 2 y hasta llegar a 3, ¿no? Pero para cada cambio tiene que ir el signo, ¿no? Cambiamos, ahora ya no vale 1, vale 2, entonces es x sub 2. ¿Quién se está cambiando? Es i, ¿no? Ahí está. Más x sub 3. Ya hemos llegado al final. Entonces aquí, este es el desarrollo de esta sumatoria, ¿no? X sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Luego tenemos, a ver este otro, sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de x sub i más 2. ¿Cuál sería ahí la resultante? Para mí todo esto es la variable en realidad, ¿no? ¿Qué es el que tiene que variar? El i. Entonces esto va a ser x sub 1 más 2, ¿no? Es la primera. Como es sumatoria, más x sub 2 más 2, más x sub 3 más 2, más x sub 4 más 2, más x sub 5 más 2. ¿Por qué? Porque hemos dicho de 1 a 5. Esa es la forma de ir desarrollando. A ver, desarrollaremos esto desde igual a 1 hasta 4 de x sub i más 3 sobre 2. A ver, vayan desarrollando eso. A Jacob, ¿cuál es su resultante, por favor? Licenciado, estoy haciendo eh, X, sería x sub i más 3 dividido entre 2. ¿Sería así? ¿O me estoy equivocando? Te has equivocado. A ver, Yamil. Sí, licenciado. Bueno, sería aquí x sub 1 más 3 sobre 2, más x sub 2 más 3 sobre 2, más x sub 3 más 3 sobre 2, y más x sub 4 más 3 sobre 2. Muy bien, perfecto. Esa es la resultante. Entonces, fíjense, si aquí
X sub i es mi variable y aquí hemos desglosado X sub 1, X sub 2, X sub 3 y siempre tiene que cambiar, ¿no? Aquí cambia 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque va de 1 a 3. Aquí también está cambiando de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Pero todo esto para mí es la variable. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto es una sola variable. Una variable, dos variables, tres, cuatro variables. ¿Por qué? Porque va de 1 a 4. Aquí hemos dicho 5, de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la forma de disgregar, ¿no? En la productoria decimos entonces, a ver, igual a 1 hasta 3. ¿De qué? De x sub i menos 2. A ver, vamos a preguntar aquí. Pasa a Francisco. ¿Cuál sería la resultante? Francisco está. Grover. Acrapi. Presente, licenciado. ¿Cuál es tu resultante? El primer término decimos entonces va a ser 1, ¿no? X sub 1 menos 2 por X sub 2 menos 2 hasta 3, ¿no? Por X sub 3 menos 2. ¿Cuál es el que tiene que cambiar? 1. Y cambio en 1, en 2, hasta 3. Productos. Ahí están los productos. Esa es la productora, entonces, ¿no? Vamos con la última productoria. Igual a 1 hasta 4 de X sub i más B sub i sobre 2. A ver, veremos aquí. Aquí estamos. Luis Efraín Limachi. Presente, licenciado. ¿Cuál es su resultante ahí? Sería X sub 1 más B sub 1 sobre 2 por X sub 2 más B sub 2 dividido entre 2 por X sub 3 más B3 sobre 2 por X sub 4 más B sub 4 sobre 2. Algo por ahí Muy dice. bien. Está bien, muy bien. Esa es la resultante. Siempre vamos a colocar paréntesis para cada tema. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, señores. Vayan copiando hasta ahí, por favor. ¿No hay preguntas, dudas? Entonces, estas sumatorias y productorias vamos a utilizarlas dentro del siguiente capítulo. Entonces, tienen que repasar. Bueno, los que hayan terminado de copiar pueden ir saliendo de la clase y los demás terminan de copiar. Voy a dejar la práctica el día de mañana para que entreguen la siguiente semana de forma presencial, por si acaso. ¿Ya? Y también se les va a tomar el control respectivo. Bueno, nos vemos entonces la siguiente clase.
Los demás que han terminado pueden ir saliendo. Que les vaya bien. Hasta luego, Liz. Licenciado, licenciado, disculpe, el examen va a ser lo que hemos avanzado el anterior y hoy día. Exactamente. Ya, gracias, licenciado. Sí, de la práctica que les voy a dejar, de ahí también el examen. Pero siempre ahí están las razones, índices, porcentajes de cambio, tasas, estas sumatorias y productorias también. Está bien, licenciado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego a todos. Y hasta luego. Los que hayan terminado de copiar ya pueden ir saliendo de la sala.